Primero, ¿podemos decir que por el momento no habrá una reunión cara a cara entre Zelensky y Putin? Sí, absolutamente. Creo que toda esta idea de una reunión entre Putin y Zelensky fue algo que Trump se inventó. Los rusos nunca han mostrado ningún interés en ello. Y creo que de hecho los rusos estaban bastante irritados por la forma en que todo esto se presentó como si hubieran estado de acuerdo cuando nunca lo hicieron. Así es muy típico de Trump, como hemos comentado muchas veces. Sale y finge que la gente ha aceptado cosas cuando en realidad no han hecho nada por el estilo. Y dio la impresión de que los rusos habían aceptado una reunión entre Putin y Zelensky, cosa que nunca ha sucedido. Putin siempre ha dicho que, si las circunstancias son adecuadas, si hay algo significativo que discutir con Zelensky, no tiene objeción en principio a reunirse con él, pero no cree que sea algo apropiado en este momento. Bueno, entonces la parte confusa son los europeos. Están debatiendo el martes enviar tropas, las llaman tropas de paz, francesas y británicas, a Ucrania como parte del acuerdo de paz. ¿De qué están hablando? Ahora mismo no hay ningún proceso de paz. No hay ningún acuerdo de paz. Los rusos han dicho que nunca aceptarán tropas europeas en Ucrania. Para ellos, esto es una línea roja absoluta de la que no van a moverse, y lo llevan diciendo años. Así que no creo que haya ninguna duda al respecto. También han dicho que el tipo de garantías de seguridad de las que hablan los europeos, que implicarían el despliegue de estos llamados pacificadores, son inaceptables para ellos. Y por supuesto, los rusos tienen poder de veto sobre todo este proceso, porque esto solo puede ocurrir si ellos están de acuerdo y la guerra termina. Así que los europeos están haciendo algo que en Europa, en Occidente, hacemos muchísimo. Y esto, de nuevo, es algo a lo que la gente en China quizá deba acostumbrarse. Lo que hacemos es pasar una enorme cantidad de tiempo negociando entre nosotros sobre cosas que la otra parte ya ha rechazado. Ya sabes, la otra parte dice, no vamos a aceptar esto, pero aún así presentamos la propuesta. Muchos países diferentes, todos salimos, todos empezamos a hablar y a discutir cómo va a funcionar todo, cómo vamos a poner tropas aquí y allá, y a organizar la logística y todo eso. Así que pasamos quizá un año hablando de todo esto entre nosotros. Y luego vamos a la otra parte y les presentamos la propuesta. Y la otra parte dice, no, siempre hemos dicho que no, no estabais escuchando. Y esto es, si estás familiarizado con las negociaciones entre Rusia y Occidente desde el inicio de la Guerra Fría, sabrás que esto ocurre una y otra vez. Y hace que estas negociaciones sean increíblemente difíciles. Verás que, a medida que la relación entre Occidente y China evoluciona y lamentablemente empieza a volverse hostil, el mismo patrón se repetirá. Así que verás a los europeos y a los estadounidenses presentando una propuesta. China dice que no. Los estadounidenses y los europeos no le prestan atención. Pasan semanas y meses discutiendo cómo va a funcionar la propuesta. Luego se la presentan a Wang Yi, y Wang Yi dice que no. Y entonces todo tiene que empezar de nuevo. Normalmente después de mucha sorpresa y confusión en Occidente, porque la propuesta en la que han estado trabajando durante tanto tiempo no ha llegado a ninguna parte. Pero Trump parece cambiar un poco su postura, porque le dijo a Fox News que, en lo que respecta a la seguridad, ellos están dispuestos, refiriéndose a los europeos, a poner gente sobre el terreno. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles con cosas, especialmente probablemente se podría hablar por aire. Así que Trump parece casi dar su permiso para que los europeos envíen tropas y que Estados Unidos les ayudará. Eso suena como su postura actual. Sí, absolutamente. Esa es su postura. Quiero decir, ha cambiado de postura. Anteriormente dijo que no apoyaría, que no daría garantías de seguridad a una fuerza europea si iba a Ucrania.
Ahora da la impresión de que sí lo haría. Excepto que, si analizas cuidadosamente sus palabras, lo cual quizás sea peligroso hacer con las palabras de Donald Trump, en realidad no lo dice. Dice que los estadounidenses proporcionarían todo tipo de ayuda. Pero nunca llega a decir que, si los europeos tuvieran problemas serios con los rusos en Ucrania, los estadounidenses acudirían en su ayuda. Y The Federalist, que es una revista interesante en Estados Unidos, no muy leída, pero forma parte de lo que podríamos llamar el ala intelectual del movimiento MAGA, ha publicado ahora un artículo que es claramente una advertencia para Trump, diciendo que su base no apoyará dar garantías de seguridad a los europeos para ir a Ucrania. Así que esto es. Yo personalmente no creo que vayamos a ver garantías de seguridad reales por parte de Estados Unidos, ni para Ucrania, ni para los europeos para ir a Ucrania. Creo que los estadounidenses se van a retirar, pero eso no impide que la gente en Europa siga hablando de ello. Y Friedrich Merz, el canciller de Alemania, está hablando ahora de esto. Ahora está hablando de enviar tropas alemanas a Ucrania como parte de esta supuesta fuerza de paz. No puedo imaginar nada más probable para enfurecer a los rusos y provocarles que eso. Solo quería explicar a los chinos cómo se sentirían los rusos al respecto. Es el equivalente a que Japón dijera que enviaría una fuerza de paz a Taiwán. Quiero decir, es una idea tan descabellada. Uno se pregunta cómo un líder alemán puede ir a plantear fueros. A German leader could even think about it. El público europeo está en contra, no hay duda de eso. Pero me pregunto si están hablando de esto como parte del acuerdo de paz, si de alguna manera están intentando, no sé, mentir al público o confundirlo, hacer que el público crea que esto es una especie de misión de mantenimiento de la paz en lugar de una operación de combate. ¿Es eso con lo que intentan confundir al público? Is that what they're trying to confuse the public? Well, that is exactly what they're trying to do, except that Bueno, eso es exactamente lo que intentan hacer, salvo que el público europeo ve a través de todo esto. Porque en Reino Unido, en Francia y aún más en Alemania, la gente está en contra. No les gusta nada esta idea. Tampoco, por cierto, a los soldados. Quiero decir, ninguno de los ejércitos está en condiciones de llevar a cabo este tipo de operación. Todos saben que no están en condiciones de enfrentarse al ejército ruso. Así que quiero decir, no quieren hacer esto en absoluto. Es un plan muy extraño. Y creo que hay varias explicaciones para ello. Una es que los europeos quieren demostrar que todavía tienen cierta relevancia, que siguen siendo poderosos, que aún tienen ejércitos que enviar. Puede que los ejércitos sumen menos efectivos que la policía de Shanghái en conjunto, pero siguen existiendo. Así que quieren persuadir a todos de que Europa todavía tiene ejércitos, que sigue siendo una potencia, y que los estadounidenses deberían escucharles, los rusos deberían escucharles, y los chinos deberían escucharles. Así que existe ese elemento. El segundo es que quieren, como bien has dicho, vender esto al público europeo, mantener al público europeo aún implicado en todo este conflicto y de acuerdo con el envío de dinero a Ucrania, porque dan la impresión de que todavía hay algún tipo de iniciativa diplomática y de paz en marcha, que todo va a terminar bien, que la paz está a la vuelta de la esquina, que vamos a enviar nuestras tropas allí y que este hombre terrible, el señor Putin, será derrotado de alguna manera al final. Así que toda esta actividad crea esa impresión. Y son cosas de las que la gente escribe en los periódicos y de las que puede hablar en la televisión. Y como he dicho, es la acción en sí la que en realidad no significa nada. Es actividad, no es acción. Es actividad más que acción. Y creo que la tercera cosa, y creo que esta es la parte más siniestra, es que en algún nivel, algunos líderes europeos probablemente sí saben que esto es inaceptable para los rusos y que la razón por la que hablan de esta manera es porque quieren que la guerra continúe, porque no quieren que la guerra termine. Porque si la guerra termina,
Los estadounidenses siempre les preocupa que los estadounidenses puedan marcharse. Y también les preocupa que vayan a tener que explicar a la gente de Europa por qué se gastó tanto dinero en esta guerra sin ningún propósito útil. Y luego, Zelensky también descarta a China como garante de seguridad. Además, volvió a mencionar el memorando de Budapest. Entonces, exactamente ahora que hablaste de esto la última vez y lo explicaste, ¿cuáles son los roles de China y Francia en este memorando? No hablamos de eso. Ninguna que recuerde. Quiero decir, en ese momento, estamos hablando de principios de los años 90, espero que la gente en China no se ofenda cuando diga esto, pero nadie se tomaba a China en serio. La idea de que los estadounidenses, los rusos y los europeos siquiera pensaran en que China pudiera desempeñar un papel en los asuntos de seguridad de Europa era simplemente imposible. Y cuando el presidente Xi Jinping presentó sus ideas de paz, ¿fue hace 2 años? Ya dije entonces que eso iba a ser algo muy difícil de aceptar para Occidente, que China estuviera realmente presentando propuestas para lograr la paz en Europa. Esto es algo que a los europeos les costaría considerar o imaginar. Desde luego, era aún menos probable en 1994. Pero sí quiero decir algo sobre Zelensky. Hemos visto una evolución constante en la actitud de Zelensky hacia China y en la actitud de Ucrania hacia China. And Ukraine's attitudes to China. I mean, with every month, he becomes more hostile. Quiero decir, con cada mes que pasa, se vuelve más hostil. Hace todo tipo de acusaciones contra China, y ahora trata a China, cuando en algún momento casi sugería que China podría ser un posible mediador. Ahora la trata como si fuera un enemigo. Ahora bien, creo que esto es una estupidez sin sentido, en realidad, porque lo último que Zelensky debería querer es convertir a China en un enemigo. Y negarse siquiera a considerar la idea de que China actúe como garante es, bueno, en primer lugar, es ofensivo para China, que ha hecho un esfuerzo serio por encontrar una forma de poner fin a la guerra. Pero en segundo lugar, se ha hecho de una manera que sugiere que China es aliada de Rusia. Si China realmente se convirtiera en aliada de Rusia y empezara a involucrarse en la guerra, bueno, sospecho que la guerra terminaría muy rápidamente. Es todo lo que puedo decir. Sí, y estaba mirando esto, ya sabes, el memorando de Budapest. Ahora, los signatarios son Rusia, Ucrania, Estados Unidos y el Reino Unido, ¿verdad? Así que esas son las personas que lo firmaron. Creo que más tarde, China y Francia básicamente lo respaldaron. Así que son miembros del Consejo de Seguridad. Básicamente están diciendo, nos alegra ver que ustedes han firmado esto, pero no juegan ningún papel en ello. Simplemente respaldaron el memorando. Pero Zelensky afirmó que, de alguna manera, China también prometió garantir algo. Bueno, como ya he dicho, Zelensky crea mitos, inventa historias sobre el memorando de Budapest. Lo hace constantemente. Y es muy difícil seguirle el ritmo. El documento está ahí, cualquiera puede leerlo, cualquiera puede ver cuál era la realidad. Cualquiera puede retroceder en el tiempo y leer cuáles eran realmente los otros acuerdos alcanzados en ese momento y puede descubrir la verdad. Muy pocas personas se toman la molestia. Y el resultado es que el interminable desfile de historias de Zelensky siempre me sigue circulando y la gente me se sonrosa. People assume that they are true. To repeat again, there were no guarantees of the kind that Zelensky's talking about. Para repetirlo de nuevo, no existían garantías del tipo que Zelensky menciona. En el memorando de Budapest, China ciertamente no dio ninguna garantía. No hay ninguna razón por la que China no pueda dar garantías a Ucrania ahora. La idea de que de alguna manera no puede hacerlo porque no cumplió garantías bajo el memorando de Budapest es absurda. Quiero decir, es ridículo, pero es Zelensky. Y de alguna manera, esto sirve como un buen ejemplo para el pueblo chino de uno de los principales problemas irresolubles de este conflicto, que tienes a un líder de una de las dos partes, Zelensky, que hace este tipo de cosas. Zelensky, who does this sort of thing.
Creo que hay mucho debate sobre esto en las redes sociales. La gente ha señalado diferentes cosas y creo que algunas de ellas tienen sentido. Una de ellas es que él parece muy enfadado con China. Dijo que China no nos ha proporcionado ninguna ayuda. Pero eso no es cierto. China ha enviado mucha ayuda, pero es para civiles, como ropa, pañales, leche en polvo, ese tipo de cosas. No hay armas. Él quiere armas de China. Creo que eso es lo que le enfada, probablemente, entre otras cosas. Yeah, I mean, which is absurd. I mean, it could Lo cual es absurdo. Quiero decir, contradice completamente la política exterior china. China no está proporcionando armas a Rusia. China no está proporcionando armas a Ucrania. Entonces, ¿de qué se queja? China tiene una relación económica con Rusia y ha intentado mantener una relación económica con Ucrania. Está tratando a ambos países de la misma manera. Obviamente tiene una asociación estratégica con Rusia. Todo el mundo lo sabe. Pero eso no ha significado que China haya desempeñado ningún papel directo en el conflicto en Ucrania en absoluto. Por cierto, estaba leyendo a un comentarista ucraniano, un importante analista militar, hablando sobre drones y los tipos de drones que utiliza cada bando. Dice que los rusos obtienen 2/3 de su tecnología de China, de la industria civil china, y que nosotros también obtenemos toda la nuestra de China. Ambos dependemos de la tecnología de drones china para mantener nuestros drones en funcionamiento. Así que, ahí lo tienes. keep our drones working. So, I mean, there you have it. Sí, eso es otra cosa de la que la gente está hablando, que China no vende drones militares a nadie. Los drones civiles están disponibles para todos. Ucrania también los compra, no es solo Rusia. Luego les hacen algunas modificaciones a los civiles, pero eso es algo que China no puede controlar. Absolutamente, absolutamente. Y el gobierno chino siempre es muy comedido. Así que esto es lo que dice el gobierno chino. China está abierta a desempeñar un papel constructivo en este sentido y siempre ha actuado de manera abierta y transparente en la crisis de Ucrania, manteniendo una postura objetiva e imparcial, y todas las partes son plenamente conscientes de ello. Así que, aunque creo que es comedido, China está un poco irritada. Se puede oír todas las partes, eso incluye a Ucrania. Lo sabes, ¿verdad? ¿Eso no suena un poco irritado? They are irritated. God, every Están irritados y tienen todo el derecho a estarlo, porque Zelensky hace 1 o 2 años estaba de acuerdo, decía esto. Él también decía que China tenía un papel abierto y transparente. Quiero decir, se esforzaba por mantener buenas relaciones con China. Recuerdo, ¿cuándo fue? Llamó por teléfono a Xi Jinping en un momento dado. Sí, y los estadounidenses estaban muy molestos por ello, por cierto, lo recuerdo. Pero creo que él estaba tendiendo la mano a los chinos. he was reaching out to the Chinese, and then of course, as I said, gradually. Y luego, por supuesto, como he dicho, gradualmente, a medida que se ha proyectado como el gran defensor de Occidente, a medida que ha estado cada vez más influenciado por sus amigos en los estados bálticos y en todos esos lugares, a medida que ha querido hacerse amigo de personas como el senador Graham en Estados Unidos, ha adoptado una postura cada vez más extrema contra China. Repito, si China hubiera hecho todo lo que Occidente afirma en Ucrania, en el conflicto Robather Menus y Rusia Bruzgao, es así de simple. Cualquiera que lo sepa o no lo entiende es un necio. Doesn't know that or doesn't understand that is a fool. Y la otra cuestión es que alguien también señaló que China ha estado comprando productos agrícolas de Ucrania. Los europeos no lo hacen. Protegen su propio mercado agrícola, así que en realidad no compran, tienen prohibido comprar productos agrícolas ucranianos. China es quien los está comprando. Correcto. So again, I mean, it's Así que, de nuevo, es lo que se llama morder la mano que te da de comer, porque China está proporcionando comercio e intenta mantener en funcionamiento algunas partes de la economía ucraniana. Pero como he dicho, China ha intentado desempeñar un papel de mediación. a mediation role. Li Hui, Sí, yeah, I mean, he's tried. He's been to Kiev. He wasn't treated. Quiero decir, lo ha intentado. Ha estado en Kiev. No fue tratado muy amablemente allí, en mi opinión.
Pero China ha hecho esfuerzos. Veremos a dónde lleva todo esto. Pero esto es, lo siento decirlo, Ucrania está muy decepcionada por la calidad de su líder. Muchos ucranianos también lo dicen, por cierto. Otro líder evitaría hablar de China de esta manera. Y no son solo los chinos quienes están irritados con Zelensky. El primer ministro Modi de la India no le aprecia. El presidente Lula de Brasil se enfureció cuando aceptó reunirse con Zelensky en una cumbre del G7, a la que ambos estaban invitados, y Zelensky no se presentó a la reunión. MBS, el príncipe heredero de Arabia Saudí, tampoco aprecia mucho a Zelensky ya. Tiene una forma de ser que ofende a la gente, salvo, hay que decirlo, en Europa. En general, debo decir que, en parte, la razón por la que China intenta ser lo más neutral posible es porque, en realidad, creo que China y Ucrania siempre han tenido una relación bastante buena. Creo que eso cambió en 2014, después del golpe de Maidán, ¿no? Ha empeorado desde entonces. Sí, es cierto. Quiero decir, empezó a deteriorarse después. Pero incluso después, hasta justo antes del inicio de la operación militar especial, China era un gran inversor en Ucrania. Quería invertir, recuerdo, en la planta de turbinas de gas de Zaporilla. Estados Unidos no quería eso, y recuerdo que tomaron medidas para evitar que sucediera. China siempre se esforzó por mantener buenas relaciones con Ucrania. Pero voy a decir algo, y espero ahora. No estoy diciéndole a los chinos cómo debe ser su política exterior, pero mi propia impresión de China es que en cualquier caso no le gusta involucrarse en disputas ajenas. Así que, quiero decir, si los rusos y los ucranianos tienen problemas entre ellos, el instinto chino es decir, bueno, esto no es asunto nuestro. Preferiríamos que los países se llevaran bien. Nos gustaría mediar si quieren que les ayudemos a mediar entre ellos. Pero no es a nuestro asunto tomar partido. Creo que esa es en general la etimología de exterior China. Y lo mismo es cierto, China y otros países pues le digan a China lo que debe estar en su política exterior. Correcto, exactamente. Así que China es coherente. No me molestes y yo tampoco te molestaré. Correcto. Y creo que esto forma parte, en gran medida, de la política exterior de China. De hecho, es parte de su ADN político general. Espero que el pueblo chino no se ofenda por lo que digo, pero encuentro que la postura de China respecto a la guerra en Ucrania es completamente coherente con su política exterior en general. Sí, es coherente. Y tienes toda la razón. Sabes, China en general quiere comerciar con Ucrania, como todos, ¿no? Todo el mundo. Sí, todos. Pero no quiere interferir en las políticas internas de ningún país. Sí, exactamente. Occidente no parece entender eso. De alguna manera creen que China está tomando partido. China no quiere tomar partido. Correcto. Correcto. Es verdad por Suez, los rusos lo entienden. Sí. Quiero decir, se podría argumentar que los rusos deberían estar molestos. Es decir, si aplicaran un pensamiento al estilo occidental, podrían decirles a los chinos, mirad, sois nuestro socio estratégico, ¿por qué seguís comerciando con Ucrania? ¿Por qué seguís, ya sabéis, hablando con esta gente de la manera en que lo hacéis? Los rusos nunca hacen eso. Es decir, han aprendido lo suficiente. Han comprendido a China lo bastante bien como para saber que eso no sería bien recibido allí. Y trabajan muy duro por su parte para intentar entender la política exterior de China y de qué se trata. Y al contrario, muestran comprensión y aprecio por ella. Los rusos lo entienden. Occidente nunca lo hace. Por cierto, justo antes de empezar este programa estaba leyendo un artículo completamente paranoico. Lo siento, hay muchos de estos artículos paranoicos sobre China en los medios británicos, hablando sobre Ucrania, hablando sobre la infiltración de China en Gran Bretaña. Quiero decir, cosas de locos. Cosas de locos del antiguo líder del Partido Conservador, Ian Duncan Smith.
que es alguien cuyas opiniones sobre China son simplemente disparatadas, pero es bastante representativo. O estás con nosotros, o estás 100% con nosotros, o estás 100% contra nosotros. Y esa es la actitud que tienen estas personas. And that's the attitude that these people have. Sí, yo también me di cuenta de eso, lo dijo George W. Bush, ¿verdad? O estás con nosotros o estás contra nosotros. Así que tienes que tomar partido. En realidad, creo que la mayoría de los países no quiere tomar partido. No es solo que China no quiera. Creo que la mayoría de la gente no quiere involucrarse. Exactamente. Sí, y sinceramente realmente creo que China tiene razón al pensar que si nadie se involucra en estas cosas, de alguna manera encontrarán la forma de resolverse por sí solas. Quiero decir, si miras Gaza, también hay críticas a China por no ayudar lo suficiente a los palestinos. Pero la postura de China es que si nadie, especialmente Estados Unidos, se mete para complicar las cosas, habrá una solución. Encontrarán una solución. De hecho, creo que eso es correcto. They are absolutely correct. Again, Tienen absolutamente razón. De nuevo, hablo ahora como alguien que ha estado involucrado en muchas mediaciones y asuntos de este tipo. La única manera de agravar cualquier disputa es cuando terceros con intereses propios se involucran en ella. Eso garantiza absolutamente que cualquier disputa se convertirá en un conflicto total y será mucho más difícil de resolver. Esto es totalmente cierto. Quiero decir, es verdad en la vida y también en el mundo de la diplomacia. it is true in life, and it is true in the world of diplomacy as well. Sí. Y con Ucrania y Rusia, si la OTAN no hubiera estado tan involucrada y si Estados Unidos, bajo Biden, no hubiera estado tan implicado, probablemente lo habrían resuelto en 2022, ¿no? Tuvieron aquella reunión en Turquía, probablemente lo habrían solucionado entonces. Well, they would have resolved it. Lo habrían resuelto. Quiero decir, el documento ya había sido rubricado. Zelensky había pronunciado un discurso en el que decía que lo apoyaba. Y luego, por supuesto, vinieron los británicos y los estadounidenses y dijeron que no. Eso significó que el conflicto continuó, con los resultados que todos vemos. With the results we all see. El presidente surcoreano Lee Sang-min visitó Estados Unidos. Ahora bien, hay varias cosas. Una es que los medios coreanos estaban muy descontentos porque compararon la recepción que tuvo con la que recibió Putin. Creo que es un poco exagerado comparar a ambos, pero bueno, no les gusta la imagen que se ha dado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees que quieren conseguir ambas partes, Estados Unidos y Corea del Sur, con esta visita? Well, I don't know. I mean, I think the South Bueno, Koreans expecting no lo sé. Quiero decir, creo que los surcoreanos esperan que se les trate de la misma manera que al líder de una superpotencia, que por supuesto es Rusia. Y eso es esperar bastante más, tengo que decir. Pero frente a eso, creo que los surcoreanos quizás no entienden del todo dos cosas sobre Estados Unidos. En primer lugar, Estados Unidos da por sentado completamente a Corea del Sur. Para los estadounidenses, Corea del Sur es un estado vasallo. Los estadounidenses realmente no tienen que hacer mucho, porque el trabajo de los surcoreanos es hacer lo que se les dice, acudir a la capital imperial, ser recibidos por el emperador, postrarse ante él y aceptar las instrucciones que el emperador, el presidente de Estados Unidos, les transmita. Esa es, creo, muy claramente la visión estadounidense. No es algo que los estadounidenses dirían, quizás ni siquiera entre ellos, pero es lo que en el fondo todos piensan. each other, but it's what deep down they all think. The second is that I think Donald Trump doesn't like. La segunda es que creo que a Donald Trump no le gusta mucho Corea del Sur, porque según su punto de vista, Corea del Sur es un país que tiene un gran superávit comercial con Estados Unidos, que produce todas esas cosas que antes fabricaban los estadounidenses, pero que ahora Corea del Sur hace mejor. Así que los estadounidenses solían fabricar televisores. Los surcoreanos hacen mejores televisores. Los surcoreanos fabrican, ya sabes, microchips. Los estadounidenses no. Todas esas cosas. Así que no creo que le guste mucho Corea del Sur.
No creo que Donald Trump se haya sentido nunca realmente cómodo en Asia en general, si tengo que decirlo. Very comfortable in Asia altogether, if I have to say. They did mention that Mencionaron que parece que quiere reunirse con Kim Jong-un de nuevo. Bien, veremos si eso sucede, pero es interesante. Bien. Hablemos del Estado profundo, porque la última vez en nuestra conversación mencionaste a Albert Kobes y Wes Mitchell. Bastantes de mis espectadores, uno chino en particular, quieren que hablemos sobre el Estado profundo. Ahora, ¿cómo lo defines? Sabes, el Estado profundo como concepto es algo extraño para una audiencia china. ¿Puedes definirlo para nosotros? Can you define that for us? It is very strange because China has nothing like it. I mean, Es muy extraño porque China no tiene nada parecido. Quiero decir, el sistema político en China hace que la aparición de algo así sea completamente imposible. El Estado profundo forma parte, aunque no es idéntico, de la burocracia de ciertos países occidentales clave. Obviamente Estados Unidos, Reino Unido. El Reino Unido tiene un Estado profundo importante, Francia también, Alemania e Italia. Ahora bien, lo importante del asunto en todos estos países es que en parte forma parte de la burocracia, pero tiene no allí. but it is also exists outside it. People who exercise power. Personas que ejercen poder sin tener ningún cargo oficial. Y no son necesariamente empresarios. Simplemente son personas extremadamente bien conectadas. Tienen funciones en los servicios de inteligencia, tienen funciones en el mundo académico, que es muy importante y muy poderoso. Tienen diversas conexiones sociales y, en conjunto, constituyen lo que podría describirse como el gobierno permanente de los países occidentales. Además, también forman las actitudes que tienen estos países, que existen al margen de la política formal. Así que tenemos elecciones. Tenemos partidos políticos. Los partidos políticos cambian, pero la línea general de las políticas siempre permanece igual. Policy always remains the same. And because many of these people are invisible. Y debido a que muchas de estas personas son invisibles y desconocidas, este es un poder que se ejerce de manera totalmente irresponsable, porque no se puede destituir a alguien así si ni siquiera forman parte de la burocracia. No se les puede destituir. Si no sabes exactamente quiénes son, no puedes exigirles responsabilidades personalmente. Pero todos ellos se reúnen a menudo en entornos privados. A menudo funcionan, especialmente en Estados Unidos, a través de think tanks, que son instituciones cuasi académicas. Todos hablan entre sí e intercambian ideas. Y como he dicho, ellos forman las políticas de sus respectivos países. Ejercen un poder enorme en Occidente. Ellos son el verdadero poder en Occidente. And they wield enormous power in the West. And they are the real power in the West. Well, then the question is, why are they so powerful? Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué son tan poderosos? Así que dices que tienen una red, ¿verdad? No es una sola persona. Tienen una red de personas. No conocemos a todos, ¿verdad? Incluso para personas que han prestado mucha atención, como tú y yo, tampoco los conocemos a todos, ¿verdad? Pero ellos más o menos se conocen entre sí y siempre están ahí, ¿verdad? De alguna manera siempre están en el gobierno o cerca de él, los think tanks y las universidades. Sí, y como dijiste, no puedes hacer quien dan cuentas. ¿Qué haces? No puedes hacer nada con ellos, simplemente estar ahí. You can't do anything about them. They just have to be there. Well, there would have to be in every Western country. Bueno, tendría que haber en cada país occidental un intento serio de cambiar el sistema político. Quiero decir, tendría que haber un intento directo de romper su poder. Eso nunca ha sucedido. Es decir, por un breve momento después de que Trump fue elegido, cuando Elon Musk iba por ahí con Doge, parecía estar haciendo algunas cosas que realmente podrían exponer parte de la naturaleza de su poder. Fuiste tú quien me contó en uno de nuestros programas anteriores, por ejemplo, cómo descubrimos que parte del sistema presupuestario en Estados Unidos incluía fondos completamente incontrolables y de los que ni siquiera el propio presidente estaba informado. Así que, ya sabes, pero por supuesto, ves lo rápido que Elon Musk fue apartado y luego desplazado. Necesitarías una auténtica revolución política para romper su poder.
¿Cómo ejercen estas personas ese poder? Es porque siempre lo han hecho, especialmente en los países europeos, pero también en Estados Unidos. Estas personas provienen de familias que tienen una huella muy antigua y prolongada en el sistema político. En Gran Bretaña, por ejemplo, he trabajado en el sistema judicial y puedo decirte con total certeza que muchos de los jueces, muchas de las personas que trabajan en el sistema judicial, pertenecen a familias que han estado en ese ámbito desde al menos el siglo XVII, desde la época de los emperadores Ming, para situarlo en la historia de China. Lo mismo ocurre en Francia, quizás incluso más. Lo mismo ocurre en Italia y Alemania. En Estados Unidos, esto se remonta al menos a mediados del siglo XIX, al periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil estadounidense, cuando la clase política en América comenzó a formarse, cristalizarse y tomar la forma que tiene hoy en día. Así que son personas acostumbradas al poder, que van a las mismas escuelas, a las mismas universidades, que se conocen a nivel social, que están conectadas con los sistemas de poder, que son sus amigos, que entran en los servicios de inteligencia, que son sus amigos, que entran en la administración pública. Y recuerda, es mucho más fácil para estas personas entrar en la administración pública, porque si nosotros quisiéramos entrar en la administración pública en cualquiera de estos países, nos enfrentaríamos a muchísimos obstáculos. Pero el camino siempre es sencillo para gente como esta, porque tienen amigos allí. Y ya tienen amigos allí. Así que ya sabes, dirán, Fred quiere ir y unirse al Ministerio de Asuntos Exteriores. Veamos qué trabajo podemos conseguirle. Los exámenes se organizarán para Fred de cierta manera para que pueda pasar. En fin, todo esto sucede y el resultado es que se perpetúa a sí mismo. Y estas personas también están conectadas con grandes fortunas. Esto también forma parte del sistema del Estado profundo, porque el capital en Occidente depende del Estado. Están integrados entre sí. Así que voy a dar un ejemplo que de nuevo creo que la gente en China quizás entenderá. Ha habido muchísima conversación en Occidente sobre la burbuja inmobiliaria en China y sobre el hecho de que ciertas instituciones financieras chinas se involucraron en una sobreinversión en el sector inmobiliario y todo eso. La suposición universal en Occidente, y una de las cosas que ha causado un enorme grado de sorpresa y también de enfado, porque muchos occidentales invirtieron en el sector inmobiliario chino, es que el gobierno chino no ha rescatado los mercados de la vivienda, los mercados inmobiliarios en China. No ha acudido en ayuda de las diversas instituciones financieras allí implicadas en esto. En Occidente se da por hecho que el gobierno evitará que este tipo de instituciones financieras colapsen. Viste eso en 2008, durante la crisis financiera. Lo viste durante la pandemia, cuando hubo otro rescate por parte de los gobiernos occidentales de todas las instituciones que operaban en los mercados bursátiles, las instituciones financieras, todas se mantuvieron abiertas. Recibieron enormes cantidades de subsidios gubernamentales en ese momento. Así que lo que ocurre entonces es que, como se dice, todos trabajan juntos. Cuando dejas el servicio civil, entras en un banco o una institución financiera o en la industria armamentística, que es otra parte de toda la red que existe. Así que el gran capital en Occidente, por un lado, por favor, ignora todo el discurso sobre los mercados libres y todo ese tipo de cosas de las que lees. No existe tal cosa. Quiero decir, yo trabajé en los márgenes de los mercados financieros. Sé que no hay mercados libres en ninguna parte del mundo. Ese concepto no tiene ninguna realidad detrás. Ciertamente no existe en Occidente, salvo en ciertos libros de texto de economía. No existe en Occidente, y desde luego no existe hoy en día. Existe esta fusión de personas dentro de los sistemas burocráticos, en el ámbito jurídico, en los grandes despachos de abogados, en las grandes firmas de contabilidad, en las grandes instituciones financieras y por supuesto en el gobierno.
y todos se refuerzan mutuamente. Todos, como bien dices, pertenecen a las mismas clases sociales. Todos se conocen entre sí. Todos tienen su influencia en los medios de comunicación, que por supuesto les pertenecen, y también tienen su enorme influencia sobre el sistema político. En conjunto, ellos son el Estado profundo. Se reúnen en varios lugares. Se reúnen en Davos, en Europa, y también en varios lugares de Estados Unidos, en Jackson Hole, en Martha's Vineyard. Si te invitan a estos lugares, entonces perteneces a este mundo. En otras palabras, todo este grupo de personas se mueve, ¿verdad? Dentro del gobierno, los think tanks, las universidades y las empresas se mueven de un lado a otro. Y tienen raíces profundas, ya sabes, que se remontan incluso a tiempos antiguos, como William Colby, ¿verdad? Su abuelo fue el primer director de la CIA, ¿no? Absolutamente. William Colby, absolutamente. Y sin duda, todavía tendrá conexiones en las agencias de inteligencia. Wes Mitchell, de quien estábamos hablando, al parecer también tiene raíces profundas. Y por supuesto, él mismo estuvo en el Departamento de Defensa, según tengo entendido. Así que ya sabes, toda esta red que se refuerza y perpetúa a sí misma sigue existiendo. Recuerdo haber visto hace algunos años la película Lincoln, ¿sabes? La de Steven Spielberg. Seguro que recuerdas algunos de los congresistas que aparecen allí, incluido propuso la 13ª enmienda en la Cámara de Representantes. Sorpresa, sorpresa. Uno de sus descendientes sigue en la Cámara de Representantes, así que se puede ver cómo continúa. Y en Gran Bretaña ha sido igual. Ahora bien, eso no puede reproducirse en China, es un sistema imposible. ¿Recuerdas cuando hablamos de los príncipes rojos y de personas dentro del Partido Comunista Chino? Y dije que esto era muy diferente de lo que tenemos en Occidente. Creo que ahora he explicado con más detalle en este programa por qué es tan diferente. Para empezar, estos príncipes rojos no estamos de un gran número de personas, en cualquier caso, pero son visibles. Estas personas, en su mayoría, no lo son. No, vale, sí. Además, en realidad también son bipartidistas, ¿verdad? En la superficie hay dos partidos enfrentándose, pero a este nivel no lo hacen, ¿verdad? No, están juntos. Una cosa que notas es Albert Jacobi y Amos Mitchell. Me dijiste que son amigos. Y luego los busqué, y en realidad fundaron este think tank llamado el Proyecto Marathon o Iniciativa Marathon. Y recientemente anunciaron en su página web que invitaron a alguien llamado Eli Ratner a unirse a ellos. ¿Y quién es Eli Ratner? Fue el secretario adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad del Indo-Pacífico en la administración Biden. Así que trabajan juntos, ¿verdad? Absolutamente. Es otra persona del Estado profundo. Si quieres saber cuál es la verdadera política exterior de Estados Unidos, el lugar al que realmente debes acudir, más allá de lo que diga el presidente o el secretario de Estado, es a las publicaciones de los think tanks. Hay una enorme cantidad de ellos, y producen material constantemente. Y por cierto, es casi insoportable de leer. De verdad lo es. Y una de las cosas que descubres rápidamente es que estas personas no son ni de lejos tan inteligentes como creen ser. En eso fui a observar casi ni enseñó. Pero ese código de Tsiugor lo es vinculado por en Estados Unidos. In the United States takes place. And if you track the people in think tank land, y si sigues a las personas en el mundo de los think tanks, verás cómo entran y salen del gobierno y de todas las instituciones académicas. Son sus ideas las que luego se transmiten a la Casa Blanca y que forman la política. Y en el centro hay agencias como el Consejo de Seguridad Nacional. Y si lo recuerdas, se refieren entre ellos como la interagencia, las distintas agencias que coordinan entre sí. Quiero decir, casi se podría decir que la interagencia es una especie de nombre en clave para el Estado profundo en Estados Unidos. Un nombre bastante siniestro, por cierto. Suena a algo sacado de... Lo parece. De hecho, suena un poco a algo de James Bond.
Pero bueno, ahí está. That does sound a bit like something out of James Bond. But anyway, there it is. Ahora, en cuanto a que no existe un mercado libre, Trump acaba de tomar una participación del 10%, bueno, del 9,9% de Intel, ¿verdad? Así que esto para mí es como una Intel nacionalizada. Bueno, eso es exactamente lo que es. Pero, quiero decir, esto es, una de las cosas interesantes de Trump es que le quita la máscara al sistema. Quiero decir, al mismo tiempo que está nacionalizando industrias, también está privatizando el Estado. Es decir, llega un punto en el que porque el Estado presumiblemente empezará a recibir dividendos de Intel en el improbable caso de que alguna vez obtenga beneficios. Así que puedes empezar a ver cómo las dos cosas se están convirtiendo en un híbrido. Pero en realidad llevan siendo así desde hace muchísimo tiempo. Utilizar el mercado de competencia justa es solo mero, ¿lo es? Quiero decir, fue en los años 50 cuando el director general de General Motors dijo, lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Sí, ahora hablamos de esto la última vez. La reunión con Putin es para hacer las paces con Rusia, de modo que juntos la idea es ir contra China. Así que quiere hacer algo parecido a un Nixon al revés. Exacto. Ahora bien, desde luego no creo que vaya a funcionar, pero dentro del Estado profundo, dentro de Estados Unidos, creo que en el fondo todos están de acuerdo, quieren preservar esto, la influencia de Estados Unidos, la hegemonía de Estados Unidos. Pero hay una diferencia en cuanto a quién debería ser la prioridad, China o Rusia. Exacto. Ahí hay una diferencia. Pero hablemos un poco de esa diferencia. La relación entre Estados Unidos y Rusia es diferente de la relación entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Es profunda y diferente. Así que Estados Unidos sí tienen un acto como en el mercado, como que el mercado energético, el mercado militar y el mercado agrícola. Hay una competencia directa, ¿no es así? Sí, absolutamente cierto. Pero China no lo hace. No. I mean, the thing to understand. No. Quiero decir, lo que hay que entender sobre la relación entre Estados Unidos y Rusia es que, por supuesto, estos países han sido adversarios desde el final de la Segunda Guerra Mundial, adversarios continuos, y en muchísimos aspectos se parecen entre sí. Me refiero a que las similitudes van más allá de lo superficial. Ambos son países territorialmente enormes, pero no muy poblados. Ambos tienen una abundancia de recursos naturales. O al menos Estados Unidos solía tenerla, quizá menos ahora. Pero sin duda, esa ha sido la historia relativa. Ambos tienen economías continentales. Ambos son autosuficientes, o al menos Estados Unidos lo era. Y por supuesto, la otra cuestión es que ambos son, en última instancia, países que tienen su origen dentro del sistema europeo. Rusia fue una potencia europea. Estados Unidos se originó como un estado de colonos europeos y ha estado profundamente involucrado en los asuntos europeos. Así que cada uno, a su manera, refleja aspectos de la cultura europea y de la cultura militar y diplomática europea también. Y son las dos grandes potencias en Europa. Y por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue la principal zona de competencia global, porque durante siglos fue, con diferencia, el continente más poderoso. Por eso existía este concepto de la lucha por el dominio de Europa. Hay un libro famoso con ese título, por cierto, La lucha por el dominio de Europa. With that title, by the way, The Struggle for Mastery of Europe. And so the Russians and the Americans were struggling. Así que los rusos y los estadounidenses estaban enfrentándose entre sí. Ahora bien, el resultado fue que al mismo tiempo que hacían eso, llegaron a conocerse muy bien. Es decir, los funcionarios rusos y los estadounidenses se reunían hasta cierto punto. Desde luego, los rusos sabían inglés y había interacciones. A veces surgía una especie de camaradería. Y yo lo vi, lo he visto personalmente. Solía recibir invitaciones. Bueno, probablemente mit de Chinglas Spiestgescu, pero yo reimbursed en Russo en Atenas. Alere onifiselijk Heinsbiel er lau de Russeind Russiger, it's no victoire to it sang.
Russian military attaché and the American military attaché, or the head of the Russian intelligence agency. Oh, veías al jefe de la agencia de inteligencia rusa allí y al estadounidense. Se reunían y decían, bueno, te ganamos una en Kosovo, pudimos frustrar tu plan aquí. Y ya sabes, era extraño escuchar esto, pero realmente lo estabas oyendo. Y ya sabes, nuestros cazas son mejores que los vuestros, todo ese tipo de cosas. Así que por un lado existe una especie de sentido de rivalidad profundamente arraigado, porque esto lleva ocurriendo mucho tiempo. Y ya sabes, una es account de Nemford Phoenix beftene befortsteth chapes de ignor. Refersword, ni sa una rivalidad, sino algo me que un manistu, una modified. More than a rivalry, a positive hatred. I mean, it does exist. More on the American side. Quiero decir, existe más en el lado estadounidense que en el ruso, pero existe. Y al mismo tiempo, hay una sensación de que si somos rivales de los rusos, esto es algo que conocemos. Nos sentimos cómodos con ello. Más o menos conocemos las reglas, o tenemos algún tipo de reglas. Podemos interactuar con ellos, podemos reunirnos con ellos. Es algo familiar para cada país. Cuando se encuentran con los chinos, se enfrentan a algo completamente desconocido y muy diferente, los estadounidenses más que los rusos. Porque de nuevo, los estadounidenses realmente no se han acostumbrado a la idea de que los asiáticos sean iguales a ellos, una parte igual a ellos. Y por supuesto, no tienen esa sensación de familiaridad con China que sí tienen con Rusia. Así que por un lado, se puede ver que hay un enfoque en Rusia. Ellos son el enemigo, hay que derrotar a los rusos. Si logramos derrotar a los rusos, entonces podremos aislar a los chinos. Los chinos son el gran enemigo, son a quienes realmente queremos enfrentarnos. Y además, conocemos también a los rusos. Es casi una traición que no adopten nuestra forma de pensar, porque deberían entender que los chinos son el verdadero enemigo, porque ya sabes, son tan diferentes a nosotros. Nosotros y los rusos nos parecemos en muchos aspectos, pero los rusos prefieren estar con los chinos en vez de con nosotros. Así que se percibe mucho ese sentimiento entre los estadounidenses. Y los rusos pasaron por todo eso en los años 50 y 60. Quiero decir, interactuaron con los chinos. Por cierto, algunos rusos llegaron a apreciar mucho a China en la década de 1950. Recuerdo que había un funcionario ruso llamado Ivan Arkhipov que fue enviado por Stalin a China y se enamoró de China. Aprendió chino. Coordinaba muchas de las interacciones económicas entre China y la Unión Soviética en ese momento. Pero ya sabes, también había mucha incomprensión y confusión y una incapacidad para entender bien a China. Recuerdo haber leído las memorias del ministro de Asuntos Exteriores soviético, Andrei Gromyko, y sus reuniones con Mao, y no lograba entender cómo Mao podía estar tan impregnado de la cultura china. How Mao could be so steeped in Chinese culture. He didn't understand Chinese culture himself. Él mismo no entendía la cultura china, y se podía ver que en cierto nivel sentía que la cultura china era algo extraño, inferior, y que nosotros los rusos éramos muy superiores a todo eso. Pero luego, por supuesto, todo salió mal para los rusos, como nunca han olvidado. Esto es algo que, de nuevo, la gente en Estados Unidos simplemente no comprende. Pero en los años 60 y 70, los soviéticos, los rusos, se encontraron compitiendo tanto con China como con Estados Unidos al mismo tiempo, y eso los destrozó. La gran lección que los rusos aprendieron de aquello es, nunca, jamás volver a entrar en conflicto con China. No hay necesidad. No hay necesidad. Podemos tener buenas relaciones con China. Nuestra frontera más larga es con China. Longest border is with China. It is absolutely existentially important. Es absolutamente, existencialmente importante para nosotros mantener buenas relaciones con China. Y eso significa que tenemos que esforzarnos por comprender bien a China. Se puede ver que en los últimos 20 años, especialmente desde la época de Putin, pero aún más desde que las relaciones con Occidente colapsaron al inicio de la crisis ucraniana, ha habido un gran esfuerzo en Rusia por intentar comprender bien a China. Ahora hay muchos estudiantes rusos en China. Por cierto, también hay estudiantes chinos en Rusia.
Están empezando a intentar aprender el idioma del otro. Están empezando a hacer ese tipo de cosas. Así que tuvieron que fracasar para aprender. Y los estadounidenses aún no han alcanzado ese nivel. And the Americans haven't yet reached that level. Well, regarding the Americans, I agree with you that there is. Bueno, en cuanto a los estadounidenses, estoy de acuerdo contigo en que hay una profunda falta de comprensión por parte de Estados Unidos cuando se trata de China. Pero no es que no tengan oportunidades o no tengan a la gente adecuada. Durante la época del miedo rojo, se deshicieron de un montón de personas que realmente sí conocían China. Hay un tipo en particular, creo que se llama John S. Service, que creció en China y habla como 12 dialectos chinos. No es de esos que solo les gusta relacionarse con la élite, ya sabes, el círculo diplomático. No es ese tipo de persona. Le gustaba viajar por China, hablar con campesinos y gente del campo. Es ese tipo de persona. Así que realmente conocía China. Pensarías que alguien así sería muy útil para el Departamento de Estado, pero lo despidieron, lo echaron. Así que tuvieron la oportunidad de saber más sobre China, pero la desperdiciaron. About China, but Yes, I know. they blow it. You know. Yes, they did blow it because again, I mean. Sabes, sí, la verdad es que lo estropearon porque, de nuevo, es un poco como la Unión Soviética. Quiero decir, la Unión Soviética también tenía gente en los años 50 que conocía China, pero el liderazgo político simplemente no podía aceptar el hecho de que China es un país igual. Los soviéticos tuvieron este problema en los años 50 y 60. Los estadounidenses lo tienen hoy. Así que las personas que entienden y piensan sobre China y se relacionan con China de la manera que describes, no son bienvenidas en los pasillos del poder. Ciertamente no en Washington hoy en día, y ciertamente no en Moscú alrededor de 1960. Solo quería decir, debería mencionar que, como te he dicho, tengo muchos libros sobre China. I've told you I've got many books about China. About 2/3 of them are written by Americans. Aproximadamente 2/3 de ellos están escritos por estadounidenses. Quiero decir, los estadounidenses tienen una tradición mucho más rica de estudios chinos que, por ejemplo, los europeos. Cualquier europeo. Si hablamos de pintura china, que como sabes es un tema que me interesa especialmente, creo que prácticamente todos los libros que tengo sobre pintura china están escritos por estadounidenses. Porque, por supuesto, leo estos libros, aprendo sobre arte chino en inglés. Así que, invariablemente, son estadounidenses. Pero, como he dicho, estas personas han sido relegadas a los márgenes. Tengo un amigo en Londres, Kerry Brown, que es profesor en una universidad británica. Le encanta China. También habla chino, viaja mucho por China. Él también ha sido apartado de cualquier puesto de importancia. Así que, desde luego, tienes toda la razón. La experiencia está ahí. So certainly you're absolutely right. The expertise is there. And if you think about it, China's economy actually Y si lo piensas, la economía de China en realidad es complementaria a la de Estados Unidos, ¿verdad? China necesita energía y soja de Estados Unidos, por ejemplo. Así que este miedo a China no es necesariamente porque China sea como Rusia un competidor directo. Es simplemente que no les gusta el hecho de que China esté aumentando su influencia y que además, de alguna manera, ofrezca al mundo una alternativa. Por eso Estados Unidos no puede soportar la existencia de una China poderosa, ¿verdad? cannot stand to have a powerful China, right? Well, it cannot stand an alternative. Bueno, no puede tolerar una alternativa. No puede aceptar un igual. Estructuralmente es incapaz de hacerlo. Creo que hay algo que uno debe entender sobre Estados Unidos. Lo joven que sigue siendo este país. Y América, Estados Unidos, es en gran medida un producto de su guerra de independencia, su revolución, su constitución. Y su concepción de sí misma es que representa el futuro. Así que, si Estados Unidos no es el futuro, si lo es China, como cada vez más estadounidenses empiezan a pensar que podría ser, entonces eso es algo que los estadounidenses encuentran muy difícil, porque el futuro tiene que ser ellos. The future has to be them. They don't seem to do much to look inside. No parecen hacer mucha autocrítica, ya sabes, a nivel interno, sobre los problemas que tiene Estados Unidos. Echan la culpa de todo a otros, como la deslocalización de empleos. Es culpa de China o de México. Pero si lo miras de cerca, recientemente algunas empresas han quebrado.
Bueno, una parte de eso es el capital riesgo. Son ellos quienes destruyen muchas empresas estadounidenses mediante medios financieros y formas de hacer negocios que, aunque supongo que son legales, son muy cuestionables y acaban destruyendo empresas. Buenas empresas como Toys R Us, Sears y Red Lobster, una tras otra, son destruidas por estas firmas de capital riesgo. Nadie está hablando siquiera de eso. Nobody's even talking about that. No, It's China's fault. you're completely correct. I mean, I can remember in the Tienes toda la razón. Quiero decir, recuerdo en los años 80, cuando comenzó este proceso de canibalización en las economías occidentales, y ya entonces hubo críticas al respecto. ¿Recuerdas que Oliver Stone hizo una película Wall Street que trata en parte de eso? Pero, por supuesto, todo eso ya no se menciona, porque quienes ganaron fueron precisamente los que hicieron esas cosas. Porque tenían el dinero. Al final del día tenían el dinero. Así que sí, absolutamente. It's fine strength. It's in per se des equaling chuo. for any of that to happen in China, by the way. I mean, yeah, that kind of predatory. Quiero decir, ese tipo de capitalismo depredador es inconcebible en la China actual, que la gente siempre olvida que de todos modos es un país socialista. Es decir, sigue un ritmo diferente. Eso es lo que hay que entender. Pero volviendo a tu pregunta, volviendo a tu punto, mi opinión personal es que el auge de China no es algo que debamos intentar frenar, es algo que deberíamos acoger. Si hablamos de Estados Unidos puede ser el futuro si colabora con China. No hay ninguna razón por qué no deba hacerlo. If it works with China. Yeah. I mean, there's no reason why it shouldn't. Well, yeah, part of the reason. Bueno, sí, parte de la razón por la que creo que las fuerzas dentro de Estados Unidos odian a China es porque China es diferente, como ocurre con el capital privado. Querrían que China tuviera firmas de capital privado para poder entrar, ganar dinero allí e insertar su influencia. Eso es parte de ello, sí. That's part of the thing, yeah. Sí, Yes. Sí, Gran Bretaña. Ahora bien, ¿está Gran Bretaña al borde de la bancarrota, es correcto? Is that right? Right. Well, there's been this extraordinary statement. bueno, ha habido una declaración extraordinaria por parte de un grupo de economistas y ha sido publicada en ciertos periódicos británicos. Ahora bien, los economistas en cuestión, he visto quiénes son personas que en general se sitúan políticamente muy a la derecha y son críticos con el gobierno actual. Y los periódicos que han estado difundiendo este artículo también son críticos con el gobierno actual. Así que aquí hay un elemento de partidismo político. Pero, no obstante, es cierto que la situación financiera en Gran Bretaña es muy mala. Y fue muy interesante cómo respondió el gobierno a esta noticia, porque en lugar de salir y decir, esta noticia es absurda, ¿de qué están hablando? And saying this story is absurd. What are you talking about? We are perfectly. The situation here is La situación aquí es completamente estable. Estos economistas son unos insensatos por escribir esto. Este periódico que ha publicado la historia está siendo ridículo. El gobierno, en cambio, ha evitado hablar de ello y está intentando enterrar la noticia, lo que hace pensar que podría haber algo de verdad. now. Ahora, la ratio de deuda respecto al PIB en el Reino Unido ronda el 100%. No tenemos ahorros internos. Es decir, en China tiene enormes ahorros internos. En el Reino Unido, no solo no tenemos ahorros internos, sino que al igual que en Estados Unidos, la mayor parte de la población está endeudada. Así que no disponemos de ese enorme recurso al que podamos recurrir. Don't have that enormous resource that we can call in. The financial system is overstressed and overstrained. El sistema financiero está sobrecargado y sometido a demasiada presión. La industria está en declive. Los costes energéticos son extremadamente altos. El país tiene un déficit presupuestario muy, muy grande y también un déficit comercial muy, muy grande. Y el déficit comercial ha estado ahí desde que tengo memoria. Así que todos estos son problemas que se acumulan y que empeoran constantemente. Ahora, podría ser que veamos una crisis financiera en otoño. Quiero decir, no estoy diciendo que no puede ocurrir. No lo sé. Pero ahora, si seguimos por ese camino, esa crisis no fue es inevitable. It is inevitable. And the British Y el gobierno británico no está haciendo nada para evitarlo. to prevent it. No, that is perhaps what triggered No, this letter. eso es quizás lo que desencadenó esta carta,
porque no se percibe que el gobierno británico tenga un plan real sobre qué hacer. Intentaron recortar algo de dinero del presupuesto de bienestar hace unos meses, si recuerdas, y el Parlamento británico lo rechazó, así que no pudieron hacerlo. Están hablando de subir los impuestos, pero el tipo de impuestos que están considerando son aquellos que, según todos coinciden, reducirán aún más el nivel de crecimiento. No hay ningún plan para aumentar la productividad en el Reino Unido. Los salarios en el Reino Unido están estancados o bajando. Los jóvenes están perdiendo la confianza. Muchos de ellos están abandonando el sistema laboral. Muchos eligen vivir de las prestaciones y no se les puede criticar demasiado porque cuando hay poca esperanza de mejora, eso es lo que la gente suele hacer. Eso está poniendo más presión sobre el sistema de prestaciones y se convierte en un ciclo que se refuerza a sí mismo. Así que no hay una verdadera sensación de que el gobierno comprenda realmente el problema o sepa cómo encontrar una solución. No tiene un plan. Y por cierto, ningún otro gobierno en Europa tiene un plan tampoco. No existe ningún plan en Europa para hacer nada que aumente la productividad, mejore el nivel de vida o aborde los muchos problemas importantes que tenemos. Probablemente todos podrían abordarse. Aún somos una de las regiones más ricas del mundo, pero no parece que tengamos ningún plan para intentar hacer algo al respecto. Planean desplegar tropas. Están dando $1.000 millones al mes a Zelensky para comprar armas. El gobierno alemán, que también tiene problemas financieros, va a dar a Zelensky, a los ucranianos, $9.000 millones al año. Reino Unido da a Ucrania $5.000 millones al año. No es mucho menos, unos $7.000 millones al año. Seguimos hablando de rearme, aunque nadie realmente cree que eso vaya a suceder. Queremos enviar nuestros buques de guerra a China, a los mares chinos. Hablamos de estas formas absolutamente autodestructivas. Y por supuesto, imponemos sanciones. Imponemos sanciones a los rusos. No compraremos el petróleo y el gas de Rusia. Así que nuestros costes energéticos, en Reino Unido, por cierto, son de los más altos del mundo, solo para que conste. Tenemos unos costes energéticos extraordinariamente altos. Y ahora estamos hablando y experimentando de nuevo con aranceles contra China. Los europeos están hablando de intentar prevenir a China, la amenaza de China y todo eso. Estamos haciéndonos todas esas cosas a nosotros mismos en su lugar. Sabes, ahora también hay una disputa sobre la embajada. China adquirió un terreno, es la antigua Real Casa de la Moneda en Londres. Gastaron, creo, 225 millones de libras en eso. En el momento en que lo compraron, creo que el gobierno británico ayudó con la compra, con el objetivo de construir allí la nueva embajada. Pero aún no está construida, ¿verdad? Han tenido todo tipo de problemas para construir la embajada. ¿Por qué el gobierno británico es tan... ¿por qué no está ayudando a China con esta embajada? ¿Por qué hay tanto? Quiero decir, sabes que cuando la compraron era para construir la embajada. Y según tengo entendido, la razón es que ahora mismo la embajada china es demasiado pequeña. Así que tienen diferentes oficinas repartidas por todas partes. Por eso quieren reunirlo todo en un solo lugar. Esa era la idea. ¿Por qué no hace esto el gobierno británico? Es decir, aparentemente, según la Convención de Ginebra, eso es un requisito. El país anfitrión se supone que debe apoyar y ayudar al país invitado, en este caso China, con estas actividades. ¿Por qué es hostil el gobierno británico esto? Debido a la absurda influencia de personas como Jane Duncan Smith, de quien hablaba antes, y otros aquí presentes, tenemos esta actitud extraordinaria de que China es el enemigo y debemos mantener al enemigo a raya. No debemos permitir que los chinos construyan una gran embajada, porque si los chinos construyen una gran embajada aquí, bueno, significará que China se está volviendo fuerte y poderosa, y es un país al que quizás deberíamos mirar. Así que los estadounidenses pueden construir.
En primer lugar, los estadounidenses en los años 60 compraron un terreno en Grosvenor Square, una de las plazas más bonitas de Londres, y derribaron toda una sección para construir allí un monstruo, que es ese horrible edificio de la embajada que tenían y ocupaban. Y ahora los estadounidenses, este enorme edificio no es lo suficientemente grande para ellos. Así que construyen otro edificio, aún más grande, en otro lugar. Y es enorme. Está rodeado por un foso, vallas electrificadas, garitas de vigilancia y todo eso. No nos oponemos a eso. Pero que los chinos construyan una embajada, eso es inaceptable. Por cierto, probablemente soy la única persona en Gran Bretaña que recuerda esto. Pero esta historia, sobre la que he estado leyendo en los medios, por cierto, hay mucho sobre ello en los medios británicos, sobre lo terrible que es que los chinos sean dueños de la Royal Mint. Y ya sabes, qué humillación es eso para Gran Bretaña. Y los chinos no deberían poder hacer eso. Recuerdo exactamente lo mismo que ahora le está ocurriendo a China con su embajada en Londres. Le pasó a la Unión Soviética en los años 70. Los soviéticos también tenían exactamente el mismo problema. Su edificio de la embajada, que es el mismo que tienen ahora, era demasiado pequeño. Tenían todos sus diferentes edificios repartidos por todas partes. No podían coordinarse, no podían trabajar juntos. Así que compraron un terreno antiguo en Kensington, una zona de Londres, una serie de establos que se habían quedado completamente en ruinas, y querían construir allí una nueva embajada. Y de nuevo, pagaron dinero para comprar ese lugar. Y de nuevo, lo de siempre, las mismas personas, los antepasados de quienes hoy se quejan de la embajada china, eran entonces quienes se quejaban de la embajada soviética, y la llamaban el Kremlin de Kensington. Recuerdo todo eso vívidamente. Hubo una gran campaña, hubo objeciones, y finalmente se dictó una orden legal para impedir que los rusos construyeran esa embajada. Se decía que esa embajada sería demasiado grande, que dominaría Londres y que haría que los británicos se sintieran como un pueblo sometido y oprimido. Estoy seguro de que hoy dicen lo mismo sobre la embajada china. Y por cierto, si vas al lugar donde los rusos intentaron construir su embajada en los años 70, hoy en día es un edificio de hotel. Se construyó allí un hotel estadounidense que debe de ser unas 50 veces más grande que la embajada que los rusos pretendían construir. Creo que al final, China sí tiene más influencia de la que tuvo la Unión Soviética. Económicamente, dependemos del comercio con China de una manera en la que nunca dependimos de los soviéticos. Eventualmente, los chinos conseguirán su embajada. Pero como dije, esto es lo que ocurre. Antes hablábamos del Estado profundo. ¿Ves el Estado profundo? Es la misma continuidad, las mismas políticas, la misma hostilidad hacia los países no occidentales que te desafían. No se permitió a los rusos construir su embajada. ¿Por qué deberían los chinos? Lo interesante es que ahora Reino Unido quiere construir su embajada en Pekín. Pero I'm not sure, no. Sí, exactamente. Bueno, ahí es donde, por cierto, China es mucho más fuerte que los rusos, porque los rusos siempre están nerviosos a la hora de decir cosas como estas, cosa que China no. China lo hace sin vergüenza. Es muy diferente. Las declaraciones chinas, por cierto, y las rusas son muy diferentes. Quiero decir, los chinos son mucho más claros, son mucho más directos que los rusos. Así que estoy de acuerdo con eso. Creo que no sé, con el tiempo China conseguirá bajar probablemente a algo de presión y contrafuerzas. Sí. ¿Vale? Exactamente. Sí, exactamente. ¿Vale? Hablemos la semana que viene. Siempre hay mucho en marcha. Veamos cómo evolucionan las cosas. Están pasando tantas cosas. Así que, de acuerdo. Absolutamente. Que tengas una semana maravillosa. Gracias a Dios.